Lo dijo en la primera hora. La semana anterior, el 5 de junio pasado, y hace 6 días, fue noticia una denuncia que presentó la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, ante la Fiscalía General del Estado por presunta corrupción. Doy lectura a la nota para poner en contexto, una nota que publicó Ecoavisa en su momento. El MIES denunció fundaciones fantasma, existe poca regulación para vigilar contratos. Las fundaciones de carácter social están bajo la lupa. Esto luego de que la ministra de Inclusión Económica y Social, MIES, Zaida Rovira, pusiera una denuncia sobre 26 fundaciones supuestamente creadas para captar recursos del Estado. De acuerdo a la ministra, se asignó a dedo en su momento cerca de 4.5 billones por convenios de servicios para la atención de personas pertenecientes a grupos vulnerables. Rovira añadió que por estas fundaciones con menos de un año de creación requieren una investigación tanto de la administración anterior cuanto de la actual. Habíamos escuchado en este espacio la semana anterior la reacción del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, sobre este tema. Y Esteban Bernal cuestionó a la ministra Zaida Rovira. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con Harold Urbano, él es el viceministro de Inclusión Social, para hacer un contraste y conocer a profundidad el sentido de esta denuncia. Viceministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, gracias por este espacio. Un saludo a toda la ciudadanía, a todos los radioescuchas de esta radio que llega hasta los lugares más recónditos de esta provincia y del país. Gracias, viceministro. Y yo creo que tenemos que empezar por el principio. ¿Y cuál es ese? Que la ciudadanía entienda cómo trabaja el MIES y cómo trabaja el Estado en general en materia social. ¿Por qué? Porque de ahí parte la denuncia. El MIES da servicios. ¿Qué tipo de servicios da? Voy a ser bastante coloquial. Nosotros tenemos guarderías para niños, guarderías para personas adultas mayores, tenemos centros de acogida para personas con discapacidad, por ejemplo. Tenemos 15 servicios que el MIES tiene que atender, ¿sí? Y tenemos cerca de 500,000 personas a cuales tenemos que llegar anualmente con estos servicios. Para eso tenemos dos modalidades. La una es la atención directa, es decir, la administración directa de estos centros. Tenemos el 35% del 100% administrado directamente, es decir, nosotros contratamos a las educadoras, nosotros contratamos la alimentación, nosotros generamos la infraestructura, etcétera. ¿Cuentan con infraestructura también? Contamos con infraestructura también a nivel nacional. El otro 65%, obviamente por la carga del servicio, y para, diría yo, en su momento, ser más eficientes en el gasto público y llegar a más personas, se tomó la decisión de generar convenios. ¿Convenios con quiénes? Con instituciones públicas y privadas sin fines de lucro. Ese fue el modelo con el que encontramos el MIES. Es decir, ¿sí? fundaciones. Fundaciones, sí, organizaciones de sociedad civil. Fundaciones, también hay organizaciones religiosas, pero en macro fundaciones. Estas fundaciones trabajan a través de una compartición de presupuesto, digamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos del 100%, el 20% lo ponen las organizaciones, el 80% lo pone el MIES, con el objetivo de que ellos administren estos centros de atención. ¿Cómo se ha venido llevando esta relación? Creeríamos nosotros que es una relación primero bastante inequitativa para el Estado, porque esta relación porcentual no aportaría, digamos, a la eficiencia del gasto público. Pero empiezo por ahí, ¿por qué? Porque la ciudadanía tiene que entender cuál es la relación que tenemos con las fundaciones. Ahora bien, llegamos nosotros en noviembre y teníamos que renovar, obviamente, los convenios para sostener los servicios para enero. Y lo primero que hicimos fue revisar las normas sobre las cuales se basa esta relación. Porque si bien en principio podríamos entender que es una organización que tiene una relación contractual con el Estado, entendemos que detrás de esto está el cumplimiento de un servicio público, el cumplimiento de la protección de un derecho, es decir, de las personas de atención prioritaria, y por lo tanto no debe tratárselo per se como contratista del Estado, sino tiene que tener su propia regulación. Entendimos eso y revisamos lo que se estructuró en el ministerio. Y nos dimos cuenta de algo, que en el año 2021 se redujo un criterio de elegibilidad que para nosotros nos daba la seguridad de que estas organizaciones puedan tener sostenibilidad en el ejercicio de estos servicios, que era el tiempo de vida jurídica, ¿sí? Ustedes van al banco para que les den un préstamo, les establecen un criterio, ¿no es cierto? Ustedes tienen que tener trabajo por un año, estabilidad por un año, por ejemplo. Si eres una empresa
una empresa privada, y quieres acceder a crédito, o por otro lado quieres ser contratista del Estado, las normas, la ley te establecen un tiempo de vida jurídica que lo que hace es permitirle al Estado primero o a las instituciones financieras revisar y determinar si tienes la capacidad de sostener determinado servicio. Este requisito en el año 2021 se lo quitó de las normas internas del MIES. La ministra Rovira, en el año 2023, en diciembre, para renovar los contratos de este año, volvió a poner este requisito, porque nos pareció el primer candado que debíamos poner y nos generó una alerta. No decimos que ese es el acto puntual sobre el cual se generaron estas fundaciones, sino es la alerta que nos dio para empezar a investigar qué estaba pasando con los convenios. Empezamos la renovación de convenios y estas fundaciones fueron excluidas de este proceso de renovación. ¿Por qué? Porque ahí sí identificamos algunos temas que nos preocuparon un montón. Por ejemplo, hay lugares en donde, si bien se establecía que ahí era la sede de la fundación, llegamos y o era un terreno baldío, o era un local de venta de comidas. O sea, físicamente no existía la fundación en ese local. En el local en donde estaba establecido el registro del MIES. Pero la fundación estaba constituida jurídicamente, o sea, ¿jurídicamente existía o no la fundación? Jurídicamente existía y la personería jurídica había sido dada por el ministerio, ¿sí? O sea, en teoría... Tenían menos de un año. Pero en teoría tenía todo en regla, en teoría. En teoría tenía todo en regla, en teoría. Pero físicamente ustedes fueron al local y no había. Fuimos y no había nada. Entonces, en principio, eso ya nos llevó a pensar si es que no existe la sede de la fundación. ¿Existirá el servicio? No están dotando los servicios, claro. Estamos dando el servicio y escarbamos un poco más y sacamos el listado de servicios, por ejemplo. Y de estas fundaciones, 26 fundaciones en principio, que tenían menos de un año de creación y que firmaron convenios con el MIES, a las cuales se le asignó en total cerca de 4.2 millones de dólares además, tenían una concentración de servicios que no tenían otras organizaciones, por ejemplo, que tenían más de un año, que podía verse sostenibilidad. Existen organizaciones de sociedad civil en este país, y hago un paréntesis porque yo he trabajado directamente ya casi 15 años con la sociedad civil, que son completamente responsables, que se les conoce además su esencia altruista para cuidar a personas de atención prioritaria. Cerrando el paréntesis, pero revisamos este tema y nos damos cuenta que, por ejemplo, una fundación que tenía 3 meses de creada en el año 2022, ¿sí? En el año 2023, perdón, a enero del 2023, concentró 36 servicios. ¿Sí? ¿Qué significa eso? 36 guarderías, 36... 3 meses de creada, dice usted. 3 meses de creada. O sea, a los 3 meses de creación, a los 3 meses concentró esos 36 servicios. Se concentró 36 servicios, no sé cómo el ministerio, y eso es lo que tenemos que investigar administrativa, pero también judicialmente, a través de fiscalía, tenemos que investigar, no sé cómo el ministerio tuvo la capacidad de identificar las garantías que esta fundación podía dar para eso, ¿no? Entonces, sacamos este reporte, estos reportes de los sistemas internos, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que estas fundaciones que concentraban 36, 32 servicios que tenían menos de 3 meses de creadas, tenían la misma guardería, o sea, 3 guarderías en el mismo lugar. Cada guardería, de acuerdo a la norma interna del MIES, cada centro de desarrollo infantil, digo guardería para que me entienda la gente, pero cada centro de desarrollo infantil, de acuerdo a la norma técnica, puede tener hasta 35 niños, puede cuidar hasta 35 niños. Es decir, en una casa, en un lugar, en donde había 3 guarderías, funcionaban 3 guarderías, 2, 3 guarderías, ahí debían estar 103 niños. ¿Tienes la capacidad en un lugar para tener 103 niños? Pero además fuimos más allá y nos dimos cuenta que había cantones pequeños en este país, en donde una sola fundación tenía 16 centros, 15 centros, ¿no es cierto? Aterrizamos un poco más y fuimos a investigar y preguntamos si en ese lugar había una guardería alguna vez. Y la gente obviamente te contesta y te dice, no, aquí no había nada, nunca hubo nada, ¿no es cierto? Entonces, eso nos llevó a decir, aquí existe no solamente una falta administrativa, no solamente existe la necesidad de una investigación, hemos puesto esto también a consideración de otras autoridades de control, la UAFE también está investigando este tema,
¿sí? Aprovecho para agradecer también a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia, que nos ha acompañado y ha acompañado a la ministra en este tema. Entonces, encontramos esa irregularidad y nosotros dijimos, entonces, el gasto público, porque finalmente el presidente lo que nos ha dicho es, hagan todo para que el gasto social no vaya a las manos que no debe ir. Y nos dimos cuenta que aquí había un problema y que tenía que ser investigado. Y finalmente, un tercer punto que detonó la decisión ya en este segundo momento del gobierno, es que aterrizamos a un sistema que el exministro Bernal de manera muy acertada lo plantea en varios espacios, ¿no? Y tenemos un sistema que es el sistema SARA, que es público además, que es un sistema implementado en la administración anterior, que es un sistema informático que lo que hace es hacer el registro de asistencia en los centros. Y esta asistencia puede ser de dos formas, una asistencia manual en una aplicación celular, pero la que, digamos, tenía mayor garantía para poder hacer controles previos del gasto público era el reconocimiento facial de los niños. Nosotros no podemos guardar el rostro del niño, obviamente por cuestiones legales, por protección de identidad. Entonces lo que hace este sistema es decodificar el rostro. Entonces la foto la convierte en numeritos. Como teníamos tanta duda de qué es lo que estaba pasando, le pedimos a nuestros técnicos informáticos que hagan la decodificación de una muestra de estos registros. Y hemos encontrado sorpresas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Desde que la foto no es de un niño, sino de un adulto, que es de la misma persona en 36 diferentes posiciones para decir que había diferentes niños en el CDI. O, por ejemplo... O sea, era el mismo niño. Fotos, el mismo niño, el mismo adulto. En diferentes también posiciones. Encontramos varias diferentes tiros de... El mismo niño en diferentes tiros, un adulto en diferentes posiciones. ¿Eso comprobaron? Lo tenemos. Te puedo mostrar una foto ahorita, obviamente es confidencial. No la muestra. Está en investigación previa, es lo que se ha presentado. Pero claro, ¿qué más irregularidades encontramos en este sistema? Las fotos eran fotos en la computadora, por ejemplo. Entonces era el niño en la computadora y nos dimos cuenta que como se hace en una aplicación celular, solo le movían el teléfono y parecía que era una persona la que estaba poniendo la cara. Entonces esas irregularidades, que son algunas que estoy comentando, se encontraron. Y bueno, todo esto tiene un objetivo central, que es lo que dije anteriormente: hacer que el gasto público social llegue a quien tenga que llegar. Viceministro, yo quiero recalcar brevemente en el tema de los controles, porque evidentemente saltan estas alarmas, empiezan a investigar, detectan estas 26 fundaciones aparentemente fantasmas y todo, pero ¿qué pasa con el control previo? O sea, desde el otorgamiento o desde el registro como tal, la entrega de los recursos, este acompañamiento quizá o verificación de que en efecto se dote de los servicios. ¿Qué pasa con ese control en sí mismo? Bueno, en principio el modelo establecía una asignación directa por parte de nuestros representantes territoriales a las organizaciones y también a los GATS, sean cantonales, provinciales o parroquiales, que son beneficiarios del tema. La ministra Rovira, ya luego de esta evaluación en el primer semestre del gobierno, ha decidido ya no generar este proceso de manera individual, que algunos lo pueden llamar discrecional o a dedo, como me han dicho en algunas entrevistas, sino que estamos ya generando, y se va a lanzar en los próximos días, como lo ha anunciado la ministra, un proceso para generar un banco de elegibles dentro del MIES, un banco de elegibles de cooperantes. No es un concurso público, no es una licitación, sino lo que necesitamos tener es un banco, un registro de organizaciones que presenten las condiciones claras de sostenibilidad para poder ser acreedoras de un fondo social del Estado. Hasta ahora no existe un registro único de cooperantes del MIES, por ejemplo. Si bien tenemos el registro de las fundaciones a las cuales les damos nosotros la personería jurídica, no tenemos un registro en donde se evidencie, a través de documentos, a través de otro tipo de herramientas, la capacidad económica y sostenible de un servicio social. Y por otro lado, también, por decisión propia del presidente y la ministra, hemos abierto
la posibilidad de que no solamente sean organizaciones de sociedad civil, sino también otro tipo de personas, ya sean naturales o jurídicas, que puedan aportar al sector social. Es decir, la empresa privada, si es que quiere aportar al sector social, podría también ser cooperante del MIES. Viceministro, la semana anterior estuvo acá Esteban Bernal y él decía sobre la denuncia de Fundaciones Fantasma que lo que eliminaron en su administración fue la condicionalidad de que la fundación tenga un año de personería jurídica. Escuchemos ese extracto de Esteban Bernal, por favor, Diego y Roberto Carlos, para luego tener una reacción de nuestro invitado. Algo que efectivamente hace mención, pero ahí es el problema que se confunde la ministra. Le asesoran mal o simplemente no lee, Fabricio. Y eso es muy grave en una ministra de Estado y en un funcionario público de ese rango. Lo que nosotros eliminamos fue la condicionalidad de que la fundación tenga un año de personería jurídica, no un año de experiencia, que no es lo mismo. Y le voy a explicar con un ejemplo sencillo. Pero un año de personalidad jurídica es un año de creación. De creación, no más que eso, porque en materia de política, creación y de legalización, porque puede ser creada pero no legalizada. De legalización, para hablar con más propiedad. Vamos a tener en cuenta para el ejemplo de la ciudadanía. A ver. Esta es su legalización, esta es la protocolización y esta es la personería jurídica. Viene acá, A partir de ahí ya es legal la fundación. Ya con esos documentos. eso es legal, pero de ahí usted guarda la fundación bajo la mesa. Un año. Y al año usted puede contratar. ¿Ha tenido experiencia? No. Pregunto. No. ¿Por qué? Porque, señora Porque ministra, con experiencia usted obviamente tiene que, y puede validarla, ¿no? Que tiene un convenio, tiene de un contrato, acuerdo. tiene ¿Sabe facturación, cuál no es sé, la tantas experiencia? cosas. Es que a diferencia de otras materias, en materia de política social, usted debe requerir y exigir, como así se determina en los mecanismos, en los manuales que tienen y que rigen el procedimiento de servicio público en materia de política social, es al personal que elaboren los proyectos que presentan las fundaciones. Esa fue una parte de lo que dijo Esteban Bernal la semana anterior en este espacio. ¿Cuál es, de alguna manera, su opinión frente a esto que acabamos de escuchar, viceministro? Bueno, primero me da pena el tema del ataque, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, voy a centrarme en el argumento. Y voy a traer a colación un tema que discutimos el año anterior, que fue una persona concursó para Contralor, recuerdo, y tenía, creo que 2 años de graduado y 20 años de experiencia. Ah, sí, sí. No sé si se acuerdan. Sí, claro. Ya. Lo mismo pasa con las fundaciones, ¿no es cierto? Es ilógico decir que una fundación que tiene personalidad jurídica propia, que se desprende obviamente de la personalidad jurídica de quien la compone, ¿sí? Como una empresa, obviamente, va a tener un año de experiencia teniendo 2 o 3 meses de creación. Porque la experiencia, la capacidad de sostenibilidad económica, administrativa, se mide a la persona jurídica, a la fundación, no a quien la componen. Entonces, vuelvo al análisis anterior que hice al inicio. Si tú vas a un banco, que es algo que todos hacemos, vas a un banco, quieres tú concursar en un concurso público, ¿sí? Te van a medir tu experiencia, tu capacidad para ejercer ese cargo público, tu capacidad para pagar ese crédito, tu capacidad para ser contratista del Estado, en relación al momento en el cual tú obtuviste la condición para poder acceder a ese determinado tema en particular. Entonces, no vamos a medir o no se mide la experiencia, la sostenibilidad por quién está detrás de la fundación. Sí, porque me puede decir, el presidente de la fundación tiene 20 años cuidando niños, ¿no es cierto? Cuando quien va a recibir el fondo, es la quien me va a dar jurídica. la garantía de que ese fondo se va a usar bien, es la persona jurídica. Entonces, sin duda alguna, no podemos argumentar el hecho de que una institución no tiene experiencia cubriendo la experiencia por quien la representa. Correcto. Viceministro, le agradezco por estos minutos que nos ha acompañado para conocer y contrastar
justamente este tema que fue materia de una denuncia que ustedes presentaron. Como le digo, lo tuvimos al exministro, hoy le tenemos a usted como viceministro. Muy amable, Harold. Muchísimas gracias a ustedes. Espero volver a estos todo micrófonos. Yo sé que el tema social muchas veces no es tan picante como otros, pero es necesario No, que la es necesario. ciudadanía sepa qué es lo que está haciendo el gobierno nacional por el Y tema nosotros social. abordamos también los temas sociales acá. Gracias a Harold Burbano, viceministro de Inclusión Social. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.